Yo voy a dejar ya que participe el primer ponente, Alejandro Sanfeliciano, y además, antes de ello, el profesor Luis Ángel Saúl hará una contextualización de la jornada que tenemos hoy, de las tres ponencias que se van a presentar, incluida la suya, para que él también dé las pinceladas que yo me haya saltado sobre los ponentes y sobre los contenidos de la sesión que vamos a tener esta tarde. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias al departamento, a Petra. Muchas gracias a las organizadoras, a mis compañeras Marifé, Julia y Belén. Y después del café, ¿no? El Petra Coffee, los que estáis aquí presentes, pues lo habéis compartido con nosotros. Los que estáis en casa, pues me imagino que por ahí tendréis vuestro café. Yo soy poco de café, pero soy muy de Petra, desde que nací. Por parte de padre, mi abuela se llamaba Petra. Bueno, vamos a empezar lo que son las sesiones de hoy. Yo creo que son bastante intensas. Espero que no os aburráis y yo creo que lo que presentamos es bastante interesante. Vamos a dejar un espacio final para preguntas y yo creo que esta es la riqueza, ¿no? de lo que podamos generar, lo que podamos suscitar, a ver si podemos tener ese diálogo que es lo que se pretende. Bueno, con lo que es el título que presentamos, Modelos de redes para el cambio psicológico, una mirada transteórica y transdiagnóstica, yo os haré una contextualización de por qué presentamos esto. A continuación, mi compañero Alejandro Sanfeliciano os mostrará el desarrollo metodológico de nuestra propuesta. Pasaré luego yo a mostraros alguna aplicación clínica y Marta Segura mostrará su aplicación quizás en el entorno más complejo en el que podemos probar esto, que es justamente en el entorno de la sanidad del Sistema Nacional de Salud, ¿no? En el entorno público de salud, donde sin duda pues, se puede identificar las dificultades que tiene este tipo de metodologías y sobre todo pues, necesitamos a gente que esté probando esto a nivel de práctica clínica, ¿no? Entonces, Marta, pues a ver, ella es dura, pero es un entorno que es complejo, con lo cual para nosotros es el mejor espacio de contrastación. Bueno, terminaremos luego presentando, ya que es época navideña, pues vamos a presentar nuestra carta a los Reyes, ¿vale? De qué es lo que hemos desarrollado y qué nos gustaría desarrollar, ¿no? Y con esto yo creo que a partir de ahí, pues bueno, os podemos dar una pincelada bastante interesante de lo que estamos haciendo. Del equipo de investigación somos unas 15 personas. Hoy los tres somos psicólogos y aunque el resto, casi todos son psicólogos, tienen sus carreras en ingeniería, en matemáticas, en ingeniería de telecomunicaciones, en informática, con lo cual para que veáis luego también cómo integramos un equipo multidisciplinar en lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a empezar con el lío. Bueno, para comenzar y contextualizar las ponencias que vamos a presentar, quiero compartir con vosotros un reto que atraviesa buena parte de la psicología actual. Es cómo modelar de forma rigurosa los procesos de cambio psicológico. El enfoque que vamos a presentar se apoya en modelos de redes y pretende ofrecer una mirada transteórica y transdiagnóstica, no encajada en una sola escuela ni limitada a un diagnóstico concreto, sino centrada en los procesos y en las dinámicas del sistema personal. Bueno, quiero empezar con una pregunta sencilla, pero incómoda, ¿no? Para nuestra disciplina. ¿Cómo es posible que la psicología, después de más de un siglo de desarrollo científico, siga sin disponer de modelos matemáticos sólidos que permitan modelar procesos psicológicos? Tenemos manuales de intervención, marcos teóricos, clasificaciones diagnósticas, pero cuando preguntamos si podemos representar formalmente el cambio psicológico o si podemos simularlo, predecir sus dinámicas, la respuesta normalmente es que no. Y eso nos coloca en una situación de desventaja respecto a otras ciencias. Si miramos a nuestro alrededor, vemos que en otras disciplinas el camino lo tienen muy claro.
cuando la física, la biología, la ingeniería o la ecología quieren estudiar procesos dinámicos, como el clima, el tráfico urbano, la propagación de un virus, un circuito neuronal, lo primero que hacen es modelar. Es decir, representan el sistema mediante ecuaciones, redes, algoritmos, simulaciones, y esto les permite predecir, intervenir y optimizar. En el fondo, un grafo químico, una red de transporte o un diagrama eléctrico son ejemplos de lo mismo. Son sistemas complejos representados matemáticamente para poder estudiar sus dinámicas. En psicología, en cambio, cuando hablamos, por ejemplo, del cambio psicoterapéutico, solemos movernos en otro registro. Trabajamos mucho con metáforas verbales, descripciones narrativas del proceso o comparaciones pre y post, cuestionarios antes y después de la terapia, escalas de síntomas, etc. Es como si intentáramos entender una película a partir de unas pocas fotografías sueltas. Vemos el antes y el después, pero no vemos la dinámica, los bucles, las reorganizaciones del sistema que han permitido el cambio, etc. Y sin embargo, todos sabemos que el cambio psicológico no es estático, no es lineal, ni uniforme. Está lleno de retroalimentaciones, de dilemas, de autosabotajes y reorganizaciones internas constantes. Volviendo a las otras ciencias, la física, biología, ingeniería, la economía, el medio ambiente, etcétera, todas trabajan hoy con teoría de redes, modelos dinámicos y simulaciones para comprender sistemas complejos. Es la misma lógica que necesitamos en psicología. Considerar a la persona como un sistema complejo con múltiples elementos interconectados. Así que la cuestión ya no es si es posible aplicar esta lógica a la psicología, sino por qué no lo hemos hecho de forma sistemática antes. ¿Qué nos ha impedido dar este salto hacia modelos formales del cambio? Desde la psicología tenemos un reto muy claro: desarrollar modelos conceptuales y explicativos que vayan más allá de una sola escuela y puedan considerarse realmente transteóricos. Que estos modelos sean además predictivos del cambio, es decir, que permitan anticipar cómo puede evolucionar un sistema psicológico. Y que estén formulados en el lenguaje común de la ciencia, que es el lenguaje de las matemáticas, nos guste o no. Es como el inglés, pero el de la ciencia, ¿no? No se trata de matematizar por gusto, sino de disponer de representaciones formales que nos permitan simular dinámicas de cambio psicológico, igual que se simula la evolución de otros sistemas complejos. Y este es precisamente el punto de partida de la propuesta que presentamos hoy. ¿Vale? Vamos a presentar un modelo matemático que permite representar de forma explícita el sistema de significados personales de un individuo y a partir de ahí simular procesos de cambio viendo su conveniencia y su utilidad clínica. La idea es poder identificar cómo se conectan los elementos que definen la identidad del sujeto, cómo se articula su sistema de personalidad y su construcción de la realidad, qué configuraciones del sistema generan sufrimiento, qué cambios podrían desestabilizarlo y qué transformaciones facilitarían un nuevo equilibrio más saludable. Para avanzar en esta dirección nos apoyamos en herramientas ya consolidadas en otras disciplinas, como la teoría de redes, que nos permite describir cómo se conectan los elementos de un sistema y cómo esa estructura influye en su comportamiento global, la teoría de grafos, que nos proporciona el soporte matemático, nodos, aristas, matrices de adyacencia, medidas de centralidad, etc. Y modelar, ¿qué significa justamente esto? Traducir un sistema de relaciones psicológicas a un formato matemático o visual que nos permita calcular propiedades, hacer simulaciones y preguntar al modelo qué pasaría si cambia X. En psicología clínica, el uso de teorías de redes y modelos dinámicos es todavía escaso, ¿vale? Pero es verdad que en los últimos años han surgido propuestas muy interesantes, como la psicopatología basada en redes, los modelos dinámicos no lineales de proceso terapéutico, los modelos ideográficos con series temporales o la psiquiatría computacional, entre otros.
pero siguen siendo islas de innovación poco integradas entre sí y con poca traslación aún a la práctica clínica cotidiana. Nuestra propuesta intenta dialogar con estas líneas, pero situada específicamente en el terreno de la identidad, el significado personal y el cambio en psicoterapia. En mi equipo llevamos más de 20 años trabajando precisamente en este desafío, evaluar, representar y analizar el sistema de significados personales. Se trata de la red de constructos con los que cada persona se define a sí misma, define a los demás y organiza la realidad. Es, en cierto sentido, su mapa interno del mundo. Lo que hoy presentamos es una forma de modelar matemáticamente este sistema de significados personales, para utilizarlo en psicología clínica y muy especialmente en el estudio del cambio terapéutico desde una perspectiva ideográfica, centrada en el caso individual. Durante muchos años nuestro trabajo se centró en la evaluación y representación cualitativa de estos sistemas de significados personales. En los últimos 4 o 5 años, gracias a la colaboración con el grupo del profesor Luis Botella de la Universidad Ramon Llull, hemos empezado a experimentar con modelos matemáticos basados en mapas cognitivos borrosos, siguiendo la línea fundada por Bar Kosko en 1986. Esta línea de investigación es muy innovadora, nos permite pasar de una representación descriptiva del sistema personal a una representación formal y dinámica. Como parte de la tesis de mi compañero Alejandro Sanfeliciano, hemos desarrollado además un software específico, un paquete de R, que a través de varios proyectos financiados hemos podido volcar a una plataforma web que nos permite disponer del laboratorio virtual SiteLab, que facilita la construcción, el análisis y la simulación de estos mapas. Un mapa cognitivo borroso representa un sistema como una red de nodos y aristas. En nuestro caso, cada nodo es un constructo personal del sujeto, el nombre del nodo corresponde al polo activo de ese constructo, las aristas representan implicaciones causales, señalan la dirección de la influencia, tienen un peso que indica la intensidad y pueden ser directas o inversas. La gran aportación de Kosko fue facilitar el convertir estos mapas en redes causales ponderadas y dirigidas que pueden iterarse y, por tanto, simular su comportamiento en el tiempo. Lo que presentamos es una propuesta muy Petra, muy de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico. En el SiteLab hemos enriquecido los mapas cognitivos borrosos con información clínicamente relevante. Los nodos incluyen no solo el nombre del constructo, sino también el grado de activación y su relación con el yo ideal del sujeto. Codificada mediante colores, pues el verde nos habla de constructos congruentes, los rojos de constructos discrepantes, donde hay un malestar en el sujeto, el amarillo de constructos dilemáticos, aquellos constructos donde el sujeto no tiene claro cuál sería su ideal, y los colores, el color gris identifica zonas de indefinición del propio sujeto, donde el sujeto no sabe definirse también en ninguno de los dos polos de un constructo. Las aristas indican la dirección de la causalidad, su intensidad y si la relación es directa o inversa. Esto convierte el mapa en una representación muy rica del sistema de atribución de causalidad del sujeto. ¿Qué nos ofrece esta representación gráfica y modelado? Bueno, pues entre otras cosas, a partir del mapa cognitivo borroso podemos generar lo que llamamos el mapa del self. Este mapa muestra de un vistazo el sistema de significados personales de un sujeto en el momento actual, qué constructos están más activos, cómo se relacionan entre sí, hasta qué punto son congruentes o no con el ideal y qué peso tienen dentro del sistema. Podemos organizar la red según diferentes layouts. Uno de los más útiles, por ejemplo, coloca en el centro los constructos más influyentes, aquellos que más hacen cambiar a los demás y menos son cambiados por el sistema. Es, en definitiva, una fotografía muy precisa del yo actual, pero construida a partir de la propia subjetividad del paciente. Una de las fortalezas de este enfoque es su validez ecológica. Todo el mapa se construye a partir de las informaciones que proporciona el sujeto, sus constructos, sus valoraciones, sus implicaciones
causales. Cuando mostramos el mapa al paciente, habitualmente dice algo así como, sí, este soy yo, ¿vale? Se reconoce en la representación. Esto nos da un instrumento potentísimo para el trabajo clínico porque el mapa no es una etiqueta diagnóstica externa, sino un reflejo formalizado de la propia identidad narrativa del sujeto. Estos mapas no solo son descriptivos, sino que ayudan a comprender las dinámicas del sistema. Podemos identificar agrupaciones de constructos, clústeres, que reflejan áreas relevantes en la vida del sujeto, relaciones, autoexigencia, vulnerabilidad, control, etc. También emergen con claridad las fortalezas y recursos del paciente. Las áreas egodistónicas, donde hay mucho sufrimiento, y los bucles de mantenimiento que explican por qué el sistema tiende a no cambiar. Todo esto alimenta directamente la formulación de caso, permitiendo un trabajo mucho más ajustado a la organización real del sistema personal. Además del mapa del self, podemos construir también mapas del ideal, es decir, la representación del sistema cuando activamos los polos del sujeto considerados ideales para sí. Este mapa nos permite identificar inconsistencias internas. Por ejemplo, cuando alcanzar un polo ideal implica alejarse de otro polo que también es valorado, o cuando aparecen relaciones inversas que generan verdaderos dilemas estructurales. Ver estas tensiones de forma gráfica ayuda tanto al terapeuta como al paciente a comprender por qué a veces avanzar hacia el ideal puede vivirse como una amenaza para la propia identidad. A partir de la red podemos localizar ciclos conflictivos, secuencias de constructos que se activan unos a otros y mantienen el problema. A veces estos ciclos son muy sencillos, otras bastante complejos. En cualquier caso, permiten entender la coherencia del no cambio, por qué el sistema se mantiene como está, incluso cuando genera sufrimiento. Esta información es clave para elegir focos de trabajo terapéutico, qué constructos conviene explorar primero, dónde intervenir para desactivar un bucle, cómo evitar que un cambio puntual provoque una desorganización excesiva del sistema, etc. Pero una de las funciones más potentes del SciLab es la posibilidad de simular cambios en los constructos del sistema. Podemos preguntarle al modelo qué pasaría si este constructo se acercara a su polo ideal o qué ocurriría si este otro se desactivara. Estas simulaciones se realizan en un entorno seguro de laboratorio antes de pedir al paciente que experimente esos cambios en su vida real. De este modo, terapeuta y paciente pueden explorar juntos las implicaciones del cambio, anticipar resistencias y diseñar tareas terapéuticas más ajustadas y realistas. Finalmente, al iterar el modelo podemos observar la evolución del mapa a lo largo de diferentes pasos de simulación. Vemos cómo algunos constructos ganan o pierden peso, cómo ciertos conflictos cognitivos se resuelven o se desplazan y qué configuraciones tienden a estabilizarse. Esta representación dinámica se convierte en un feedback muy potente para el paciente, hace visible algo que de otra forma sería puramente interno y difuso, y para el terapeuta ofrece una guía concreta sobre cómo acompañar el proceso terapéutico, dónde apoyar, dónde contener y qué transformaciones parecen favorecer de nuevo un nuevo equilibrio en el sistema personal. Bueno, a continuación mi compañero Alejandro os va a presentar la parte metodológica sobre cómo se construyen todos estos mapas.